alcanzamos a hacer esos 3 programas en uno. Uno en el cual vamos a hacer lo siguiente y voy a dibujar los bloques para que entendamos. Uno simplemente va a ser lo siguiente, vamos a colocar un potenciómetro y ese potenciómetro nos va a entregar una señal de 0 a 5 voltios. De 0, con ese potenciómetro se lo entregamos al microcontrolador y el microcontrolador quedará. Entonces, el microcontrolador, simplemente para que vean cómo sería un control PWM directo, con un potenciómetro 0 a 5 voltios y el microcontrolador me entregue una señal, por ejemplo, para un motor. Una señal para un motor y que esa señal vaya entre el 0 y el 100%. Claro, él va a sacar una señal que va entre 0 y 5 voltios. Solamente 2 estados, sale por una salida digital. Y para un bombillo, para un motor, pues necesitará de qué? Necesitará de un transistor para poder convertir esa señal. Ahí sí tenemos que utilizar transistor. Ahora va a entregar una señal y esa señal debe ser amplificada con un transistor para que el motor pues pueda operar, porque la señal que entrega es de muy poca corriente, pero sí lo suficiente para activar el transistor. Entonces, el primer programa simplemente hace eso. Luego vamos a cambiar, pero únicamente vamos a cambiar la parte de cómo vamos a entregar la señal. Vamos a reemplazar ese potenciómetro por 2 botones y con el cual nosotros podamos de la misma manera controlar el motor. Ahora, la misma operación, pero no con un potenciómetro, sino con 2 pulsadores. Entonces, aquí empezamos a analizar 2 pulsadores, un pulsador para subir y un pulsador para bajar. Y entonces vienen las preguntas: ¿cómo queremos que él opere? Cuando llegue arriba, que vuelva y empieza, o que se mantenga ahí. Mejor dicho, como funcionan los televisores. En los televisores usted empieza a incrementar canales, cuando llegó al máximo, el siguiente que va a pasar va a ser el mínimo y vuelve a incrementar. Cuando vamos de para atrás, lo mismo. Esta es la opción. La otra opción es que llegó al máximo y se quede ahí. O de para abajo llegue al mínimo y se quede ahí. ¿De qué depende cómo va a hacer eso? Bueno, depende de la necesidad. Por ejemplo, en el televisor no pasa nada con que usted cambie desde un canal a otro, pero hay algunos elementos que sí es peligroso. Por ejemplo, en el caso de la velocidad de un motor, eso implicaría que si usted está controlando y eso se va actualizando a medida que usted está pulsando, implicaría que si usted va de para atrás y llegó a 0, pero se le fue el dedo y de una le puso el siguiente, que es el 100%, pues cambiaría entre o estar totalmente detenido a arrancar de una. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo del proceso, pues eso podría complicar alguna situación. Usted como programador es el que debe determinar en qué proceso, en qué situación le sirve eso. Porque también es que es harto que usted esté pulsando todo hasta arriba, digamos que estamos utilizando para controlar, por ejemplo, una incubadora. Bueno, no una incubadora, que estamos para controlar un horno. Y el horno opera entre 0 y 100 grados, o entre 25 y 100 grados. Pero cuando arranca el horno, arranca en 0 y usted lo quiere configurar a que opere en 98 grados. A usted le sería más fácil oprimir 2 veces el botón de bajar, 2 veces el botón de bajar, que oprimir 98 veces el botón de subir. Entonces, dependiendo de esa situación, es cómo configuramos los botones. Entonces, vamos a controlar un motor. Y ahora les pregunto, ¿cómo
cómo queremos que opere. Pulsamos y cuando llegue arriba que vuelva a empezar, cuando llegue al máximo se quede ahí y no haga más. ¿Cómo creen ustedes que sería? Okay. Pues ya que es un motor, pues tocaría, lo mejor sería dejarlo ahí parado. Cuando llegue al máximo se quede ahí, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer en programación las dos opciones. Hacemos una que vuelva a reiniciar y que se quede ahí detenido, ¿sí? Para que veamos todas las opciones. Yo creo que sí alcanzamos. Entonces, tenemos que decirle por dónde va a entrar la señal. Digamos que va a entrar por A0 y ahora vamos a configurar esto como esas entradas como entradas digitales, porque van a ser pulsos que le vamos a dar. Entonces, vamos a 0, vamos a ir incrementando. Si pulsamos A1, vamos a ir reduciendo. Y vamos a utilizar el mismo programa que ya utilizamos para controlar esa salida. Listo, está la opción. ¿Queremos una resolución de 0.2 o que para no hacer muchos pulsos que vaya de 1 en 1? Porque está también esa opción. ¿Cuál escogemos? ¿Que vaya de 1 en 1 o que vaya de 0.2 en 0.2 para no cambiar la configuración que ya habíamos hecho? ¿Cambia la programación o solamente adaptar, digamos, la programación que se había, cambiar los valores de...? Sí, no, es adaptar. Igual en ambos casos hay que cambiar varias cositas. Entonces, de 1 en 1 para no... Digamos que vamos de 1 en 1, listo. Vamos entonces a cambiar esa situación. Entonces, lo primero que decimos es que vamos a utilizar como entrada A0 y A1, como entradas digitales. Listo. Ahora, esto sigue siendo lo mismo, ya no vamos a necesitar el análogo digital. Esta parte ya se va. Y no vamos a necesitarlo, entonces ya se va, pero el PWM va a seguir igualito. Ahora, decimos que vamos a tener un botón A0 y cuando oprimamos A0 vamos a ir incrementando. Entonces nos venimos a funciones lógicas y vamos a comparar un bit. ¿Cuál bit? A0. ¿Cómo lo configuramos? Cuando presionamos que envíe un 0 o que envíe un 1. Recuerden que lo que diferencia uno del otro, pues eso ya lo habíamos hecho en algún momento, pero nunca para reemplazar un potenciómetro, simplemente como botón. Lo que diferencia es que vamos a utilizar una resistencia pull-up o una resistencia pull-down, que como las señales de los sistemas TTL, cuando hay ausencia generalmente están en 1, entonces consumen menos energía el hecho de que lo que cuando pulsemos envíe un 0. Entonces, si quieren, utilizamos esa opción de que cuando sea 0 es que decimos que él está pulsado. Escogemos esa opción, que cuando presionemos él envíe un 0 o que cuando presionemos envíe un 1. Pues ahí la cuestión es como de interpretación. Uno dentro de la cabeza se le hace más fácil decirle que si es un 1 es porque lo presionaron, pero resulta que en electrónica pues no se utiliza mucho esa situación por lo que le digo, por lo de la lógica TTL. Pero digamos que cuando presionamos vamos a enviar un 1, no importa. Si presionamos, si está en 1 es porque se presionó, ¿listo? Si no, no ha pasado nada. Entonces, vamos a utilizar los dos botones, vamos a la configuración. Entonces, aquí hay un problema. Nosotros podríamos decir que si se presionó, que haga lo siguiente. Nos venimos a matemáticas y nos venimos a cálculos y le vamos a decir que vamos a incrementar un registro. Entonces, aquí llamémosle, ¿cómo le llamamos a ese registro? Contador 1. No, ¿cómo le llamamos? Sí, contador 1. Contador 1. El espacio no puede ir. Contador 1. Pero vamos a decirle, como vamos a necesitar que llegue hasta 100, con 8 bits tenemos, ¿cierto? En esta situación vamos a hacer lo que hacíamos con
lo que hubiésemos hecho si hubiésemos utilizado el convertidor análogo de 8 bits. Si no, si hubiesen querido trabajar con 0.2 en 0.2, pues simplemente utilizo los 10 bits y cuando llegue simplemente teníamos que, porque cuando él pulsara iba a ir incrementando de 0.2 en 0.2. Como no estamos visualizando, pues para nosotros era transparente llegar a 500. Pero como no, entonces vamos a hacerlo de esta manera con los 8 bits para que incremente de uno en uno. Y ahorita les digo cuál es el cambio. Entonces, incrementar. ¿Cuál vamos a incrementar? Contador de 8 bits y va a incrementar en 1. Entonces, si sí se pulsa, o sea que sí es 1, que incremente. Ahora, vamos a duplicar esto. ¿Qué pasa si no se pulsa? Si no se pulsa, puede ser que se pulsó el otro. Entonces, si no se pulsa, vamos a preguntar por A1. Y nosotros dijimos que A1 lo que iba a hacer era decrementar. Y entonces volvemos y sacamos esa operación, una operación matemática de cálculo. Esto va a generar un problema que ya les explico en qué consiste. Primero embarrémosla para que después nos demos cuenta. El registro, el mismo contador 1, y sustrayendo va a ser un número decimal y vamos a quitarle 1. Y el resultado lo vamos a guardar en contador 1. Es más fácil el incrementar que el decrementar, porque el incrementar ya está listo. ¿Y dónde está? Debe estar de último, contador 1. Listo. Y si no, pues que vaya y haga la operación tal cual. Pero si hace cualquiera de ellos también y la operación. Listo, muchachos. En teoría, esto ya haría parte de lo que tenemos. Claro, ahorita hay que cambiar aquí en el escalamiento. ¿Cómo funciona? No está pulsado. Si no está pulsado, se viene por acá y dice no está pulsado a 0, no está pulsado a 1, se viene y en el último dato que tenía contador es que actualiza el PWM. Bueno, vamos a poner eso. Resulta que nosotros vamos a trabajar con 100 pulsos, de 0 a 100. Digamos que en algún momento visualizamos y va a ir contando desde 0 hasta 100. O sea que vamos a tener una señal que va a ser de 8 bits y esa señal va a ir hasta 100. De 0 a 100. Pero como lo que yo necesito en el PWM que ya configuramos es que vaya desde 0 a 500, él lo que va a hacer es multiplicar por 5 cada bit que vamos a tener ahí. Eso es, al multiplicarlo por 5, 5 por 0.2, va aumentando de 1 en 1 el PWM. Recuerden que para estos. Entonces, esa señal que va a ir entre 0 y 100 me la va a convertir en una señal que va entre 0 y 500 y eso es transparente para el dispositivo. ¿Cómo funciona? Si pulsamos A0, se va a incrementar, entró por acá, se va a incrementar, saca por el PWM y luego vuelve otra vez arriba. Bueno, tenemos que ponerlo que vuelva arriba, donde empieza. Vuelve por acá. Si no está pulsado entonces se viene a ver si lo queremos es decrementar. Si no está pulsado listo, él sigue sacando el mismo PWM. Hace lo mismo que hacía el potenciómetro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? De esa manera funciona. ¿Ustedes le ven algo malo? Lo necesito también. Claro. Sí, eso sí está mal. Aquí ahora se llama contador. Y esta señal del contador sí va a ir a la señal de potenciómetro, porque esa sí no cambia. Esa sí está ya relacionada de esa manera. Entonces, lo que está en contador lo va a pasar a esas señales de potención. Sí, eso es bueno. Ahora otra vez, ¿ven algo mal en la lógica? Estaría bien, pero hay un problema. Uno de ellos es que nosotros no estamos limitando. Por ejemplo,
como no estamos limitando, nosotros podríamos seguir incrementando. Llegamos a 100 y seguimos incrementando 101, 102, 103 y por allá se desbordaría. Sí, a lo que multiplique el 103 por 5, pues vamos a tener 500 y punta y ya se desborda la señal que va para el PWM. Mejor dicho, ahí se saturó. Entonces, uno de los problemas es que... Dígame. Ahí la señal, por ejemplo, si ya se colocaría 103, todavía no seguiría marcando 500. O sea, no... Sí, claro. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Usted siguió esto, en ese caso, pues va a seguir usted incrementando hasta el momento en el que llegue a 255. En el 256, como ya se desbordó, él lo va a tomar como cero y lo apagó. No está haciendo lo que nosotros habíamos esperado, que era que en 100 no volviera a operar más. Entonces, uno de los problemas es esa limitante. Ahorita la solucionamos. Pero hay otro problema. ¿Cuánto creen ustedes que demoran usted con el dedo presionado en un botón? ¿Cuánto creen ustedes que es la velocidad, lo más rápido que ustedes puedan presionar y soltar un botón? Se demora un parpadeo. Alguien que busque a qué velocidad va el microcontrolador. Va a 1 megahertz. Él viene, hace todo eso y vuelve otra vez a estar acá. Lo que él demora configurando esto es decir, lo actualicé y ya está listo para volver acá. Ahora, si eso lo hace en 1.000.000 de veces, imagínense, en 1.000.000 dividido entre los ¿cuántos? 400 milisegundos. Él podría, mientras usted tocó, podría incrementar ese contador y saturarlo, o saturarlo unos 4 veces y luego caer en un valor al azar. Ese es el problema. Si es para contadores con una señal, va a suceder eso. Y cuando pulsó, él vino, hizo lo que tenía que hacer y volvió a llegar y dijo, uy, todavía está pulsado, vuelve, incrementa, vuelve y hace lo mismo. Eso puede ser que lo haga unas 10.000 veces en el tiempo que usted medio lo pulsó. Y eso que un microcontrolador es lento. Pero comparado con la velocidad de nosotros, pues es extremadamente rápido. Entonces, para eso hay una solución. Una de ellas podría ser colocar un temporizador y que él solamente haga eso. Pero eso implica que mientras esté operando la temporización, el microcontrolador no va a actualizar nada. Bueno, puede ser que yo pulse varias veces y sin embargo él no vaya a apreciar. Entonces, la solución más práctica para eso es la siguiente. Vamos a realizarla. Entonces, la solución es la siguiente. Si pulsamos, ahora preguntemos si ya se soltó. Si pulsamos que entre acá, y luego vamos a preguntar si ya se soltó. ¿Cuándo sabemos que se soltó? Cuando él cambia a 0. Si no se ha soltado, que se mantenga ahí. Pero ahora necesito hacer una iteración entre él mismo. ¿Cómo hago una iteración entre él mismo? Entonces vamos a aplicar esto. Y vamos a decir que venimos de aquí para acá y luego de acá para allá y luego eliminemos. Miren, ahí ya salió la iteración entre él mismo. Entonces, presionamos. Si presionamos está en 1, ¿cierto? Si presionamos está en 1 y entonces llega acá, les va a decir, ¿ya está en 0? No, no está en 0, todavía tengo presionado. Y se va a quedar ahí mientras usted no suelte. En el momento en que suelte, hace lo que tiene que hacer. Listo, muchachos. No hay problema porque sí, significa que no en duplicar. En este caso, ya saben, si presionó, entra de una acá. ¿Qué hizo? Vamos a ponerla directa. Flecha directa. Listo. Ahí la tenía ella.
Si no, pues de una se va directamente para allá. Pero sí, y dupliquemos esta para... esto es una estrategia para sacar la retroalimentación, porque es que mire que yo no puedo jalarlo a él mismo. Para hacerle esta curvita que le hice acá, como no lo puedo jalar a él mismo, me toca jalarlo a otro, y luego ese otro jalarlo a él mismo, y luego eliminar ese otro, y con eso ya salió. Y en el momento en el que, bueno, todavía falta decirle, en el momento en que sí, ya cambia de estado, ya usted pulsó y soltó, ahí sí incrementa. Con eso me ayuda a que yo puedo cambiar varias veces, pulsar varias veces, y sin embargo lo va a hacer. Entonces, si pulsamos por acá, llega acá, incrementa, si pulsamos por acá, decrementa. Pero eso todavía no soluciona el que se desborde. Entonces vamos a solucionar ese problema que hace que él se desborde. Entonces, cuando llegamos acá, le decíamos que vamos a preguntar en qué valor está un registro. Ese registro contador es de ¿cuántos? De 8 bits, ¿cierto? Entonces comparar un registro de 8 bits y el registro que vamos a comparar es contador. Vamos a ver si es igual a un literal constante. Si ya llegó a un literal constante, como vamos incrementando, vamos a preguntar hasta que llegue a 100, ¿cierto? Si sí llegó a 100, entonces vamos a ver, incrementó, llegó a 100. Vamos a hacer lo siguiente. Si ya llegó a 100, la próxima vez no incrementa. Entonces tengo que colocarlo después, preguntar por él antes de incrementar. Si ya es igual a 100, la próxima, si sí es igual a 100, pues no me tenga en cuenta el incremento, sino que de una saque ese 100. Por más de que usted siga pulsando para incrementar, él no va a hacer, no lo va a incrementar. Pero si no es 100, entonces ahí sí lo incremento. De tal manera que de esta forma, ¿qué pasa? Él va a llegar solamente hasta 100 y de ahí no va a incrementar más, porque miren, pregunto, ¿ya es 100? Si no es 100, entonces incrementelo, pero si sí es 100, no le haga nada y vaya directamente a cargar el PWM en ese valor. Ahora, aquí es donde decía que el cambio podría ser de que cuando llegue a 100 vuelva a empezar a 0. Es lo que hacen los televisores. Entonces, si es 100, sí, entonces haga contador igual a 0. Es el único cambio que tendría. Lo dejo así porque ese fue el que definimos. Pero si no lo hubiésemos definido, es simplemente asignar un valor acá. Sí agarraron la idea, muchachos. Listo. Bueno, entonces no lo hagamos. Eso era lo que iba a hacer. Sí, simplemente asignar un valor. Contador es igual a 0 y él en la próxima vez que incremente volverá a hacer lo mismo. Ahora hagamos la misma operación, pero para el decremento. Para el decremento, entonces, antes de decrementar, vamos a preguntar por contador, pero esta vez, ¿hasta cuánto podemos reducir? ¿Hasta cuánto podemos decrementar? Vamos a decrementar hasta 0. Entonces, si ya es 0, si sí es 0, la próxima vez no va a decrementar, sino que va a dejar el valor en 0. Pero si no es 0, entonces la próxima vez sí decrementa. ¿Qué es lo que pasó por acá? Es esto. Listo. Entonces ya tenemos solucionado ese problema. ¿Cuál era el problema? Primero, que con un pulso de lo que nosotros duramos pulsando, podría ser que él incrementara o decrementara 1000 veces o 10.000 veces, dependiendo de lo que durara el pulso de nosotros y no solamente una vez. Con esto garantizamos que solamente lo haga una vez. Pulsó y solamente a lo que soltó incrementó. Él va a seguir sacando la señal del PWM mientras usted tenga el dedo ahí presionado, pero él va a seguir operando, pero no está actualizando, no está incrementándose cada vez más él. Y con esto
y Ingeniero, damos al valor que llega. para que pase solamente es asignarle el valor en el contador nada más. Sí, para que él pasara. Digamos que vamos a que cuando llegó a 100, yo quiero que pase a, simplemente hacemos lo siguiente, eliminamos eso y por acá hay uno de asignar valor, asignar valor a quién, vamos a asignarle valor a un registro, y por ahí estaban, a asignar valor y a un registro. ¿A cuál registro? Al registro contador. ¿Qué valor? Un valor decimal. ¿De qué valor? De 0. Y de esa manera hacemos la de los televisores. Llegó a 100 y el siguiente valor que va a encontrar después de 100 va a ser 0. Para el otro caso, sí, entonces no que lo deje quieto, sino que le vamos a asignar un valor. Después de 0, ¿qué vendría? Si vamos de para atrás, vendría 100. Y esto, muchachos, cuando vayamos a trabajar con botones para incrementar o decrementar, va a ser la misma operación. ¿Listos? Bueno, ahí hicimos ya las dos posibilidades que podrían haber. Pero resulta que, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene esto? Resulta que si es una incubadora, por ejemplo, que nosotros vamos a configurar, sí, el control de temperatura de un sistema y tenemos no un potenciómetro, sino que tenemos pulsadores. Porque cuando hay un potenciómetro no pasa nada. Usted apagó la incubadora y la prendió y el potenciómetro no por eso él se va a mandar a 0 cuando la apague. Él va a seguir en el mismo valor. Cuando usted la prendió, el microcontrolador lee el valor del potenciómetro y ya saben cuánto está configurada. Pero con esto, ¿qué pasa? Usted apagó cuando encendió, ¿en cuánto va a encender el contador? Va a encender en cualquier valor. Generalmente lo que va a hacer es 0. Él usualmente va a resetear todos los registros. Entonces va a encender en 0 y usted todas las veces tendrá que pulsar y pulsar hasta que llegue al valor que necesite. Para eso, pues vamos a solucionar ese problema. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? El último dato que tuvo el contador lo vamos a guardar en la ROM del microcontrolador, porque aquí está es en la memoria, en la RAM del mismo, en los registros de programación. Todos estos registros se van a borrar cuando usted apague el microcontrolador, lo vuelva a encender, va a tener que hacer lo mismo. Bueno, aquí nos falta todavía la retroalimentación, que la había quitado para que me dejara bajar, y ahí sí ya estaba ese programa.